debatir uno de los proyectos que está en el orden del día, de uno de los tres proyectos cuya veintena de senadores que los presentamos solicitamos que se retiraran. Eh, Me llama la atención que alguien diga que se pida que se retiren proyectos, es llamativo. Ocurre, ¿no? Ya lo dijo la senadora Silvia Elías de Pérez, que se retiran proyectos. De hecho, por ejemplo, el expediente 2552 de este año es un pedido de retiro del senador Luenzo de un proyecto que él presentó, ¿sí? Entonces, eso ocurre, no es llamativo. Lo que yo quisiera saber es si alguna vez en la historia de la Cámara, en los usos y costumbres, se debatió en comisión un proyecto que todos los firmantes pidieron que se retirara. Me gustaría saber cuántas veces pasó eso en la historia de esta Cámara, cuántas veces se tratan proyectos cuyos autores solicitaron que se retiraran los proyectos. Entonces no es una discusión solamente sobre el reglamento, sino cómo solemos funcionar. Y si hubo algún caso, veamos cuál es el porcentaje en el que se da eso, para ver si no es una situación enormemente anómala. Ahora voy a tomar el pie para debatir o para exponer, porque para eso se me invitó acerca de las características del proyecto o el contenido del proyecto. Y también por qué presentamos la nota. Nosotros presentamos una nota a todos porque sinceramente creemos que no es el momento. Ahora mismo el presidente está anunciando una extensión de la cuarentena, mientras tenemos todavía récord de contagiados diarios por millón, lamentamos récord de fallecidos diarios por millón, ¿sí? Tenemos provincias cuyos sistemas sanitarios empiezan a estar desbordados, tenemos una caída del PBI de 2 dígitos, tenemos un aumento incipiente o una aceleración de la inflación, tenemos más pobreza, tenemos más desempleo, tenemos tomas de tierras, tenemos todos los días aumentos de episodios de inseguridad. No estamos discutiendo cómo ayudar a los jóvenes a adquirir el conocimiento que no van a tener por el año pedagógico perdido. Y hay un montón de proyectos que nosotros presentamos en estas direcciones para tratar directamente con estos temas que no se tratan. Sé que repetimos como un mantra que hemos tenido récord de sesiones, que ya vamos 20. Yo con mi equipo me tomé el trabajo de ver cuántos de estos proyectos atacan directamente la situación sanitaria y el resto de las cosas que mencioné. Solamente el 2% de los proyectos que tratamos en la Cámara se abocan directamente a esas cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿esta es la agenda para este momento? La verdad es que no, ¿sí? Y por eso solicitamos el retiro. Recordemos que estos proyectos fueron presentados en 2017 y 2019, los de la senadora Krexel, y el mío el 14 de febrero, es decir, claramente antes de la pandemia. Con lo cual nos resulta llamativo el apuro para mantener las formas, ¿no? Nos resulta llamativo y no creemos sinceramente que esta sea la agenda que este cuerpo debería tratar en estas circunstancias de tanta incertidumbre y tanta angustia. Y habida cuenta de otras cosas que ocurrieron en el pasado, sí nos llama la atención y nos genera sospechas, sobre todo porque ya se vertieron acá, perdón, algunos considerandos acerca de otros proyectos anteriores y si hay un senador que se lo llama, un procurador que se lo llama irregular cuando no es, y se habla de que hay que cambiar, o que hay otros proyectos que dicen que hay que cambiar la forma en que se elige o se designa el procurador. La verdad es que solicitamos eso, obviamente por el artículo 137 recibimos esa nota, pero, como digo, los usos y costumbres son los que acabo de mencionar. Yo insisto, tratemos de encontrar a lo largo de la historia de la Cámara un episodio donde haya ocurrido lo que estaba ocurriendo hoy. Además, digo, en el momento en que se presentó el proyecto, también ocurría que el presidente hablaba de una agenda institucional, hablaba de una discusión profunda y consensuada acerca de la reforma del Poder Judicial, algo que no pasó. Ya creo que la senadora Silvia Elena Pérez mencionaba cómo se dio esa discusión, ¿no? Y que gastamos, pero todavía no, porque no tiene la sanción completa, pero 14.000 millones de pesos creando cargos en 10 minutos. También ocurrió, el presidente hablaba de modificar la situación de la inteligencia, lo que pasó con la agencia de inteligencia, que se filtraron un montón de nombres sin precedentes y con una gravedad institucional.
Al mismo tiempo, el senador Naide nos dijo que hay 12 pedidos de juicio político contra Casal. ¿Que es un procurador interino? Sí. Ahora que es irregular, no. Yo no soy abogado, pero entiendo que lo nombró varias veces como su sucesor en distintas instancias la propia Gil Carbó. Entonces, a mí me alegra escuchar, a pesar de algunas opiniones previas, me alegra escuchar de un senador con la formación y la rigurosidad como el senador País, decir que nada de lo que vamos a discutir en esta comisión tiene como objetivo alterar los 2/3 con los que se debería elegir el procurador general. Me parece muy importante que lo haya dicho, otra vez, por su formación y por su seriedad. Ahora voy a algunas cosas específicas del proyecto que nosotros presentamos y cuyo retiro solicitamos. Primero, ese proyecto tiene 4 patas que son claramente el sostén de una mejora institucional del proceso de elección y de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. La primera de esas patas son los 2/3, absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque la idea es que el Procurador General de la Nación tiene un poder muy grande, es cabeza no de un cuerpo colegiado, es una cabeza única de un órgano extrapoder constitucional, en donde además, producto del Código Procesal Penal, adquiere cada vez más poder. Es el jefe de todos los fiscales, es el encargado de la política criminal en delitos de acción pública en todo el territorio nacional. Entonces es un funcionario de un enorme poder. Y por eso, desde el punto de vista de cómo deberíamos designarlo, mantenemos esos 2/3. Es decir, nosotros creemos que la primera pata de esa mesa es 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Es decir, acuerdo de la clase política para debatir y designar quién debería ocupar un rol tan relevante dentro de nuestro sistema. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto del proyecto, la segunda pata? Que no sea más vitalicio. ¿Por qué? Bueno, precisamente por las características que acabo de mencionar, del enorme poder que se le da, ¿sí? Particularmente con la aplicación del Código Procesal Penal. Entonces, hoy, ¿sí?, el procurador es y seguirá siendo la única cabeza de un poder no colegiado que es vitalicio, que es contrario a la República, ¿sí? Los jueces son vitalicios, pero en el caso de los jueces se revisan sus fallos. En el caso de la Corte Suprema es un cuerpo colegiado. El presidente de la Corte Suprema se elige cada 3 años. Entonces, este caso es un caso anómalo, es un caso único, es un caso que va en franca contradicción con las instituciones republicanas. Además, hay otro tema, que es que el artículo 120 de nuestra Constitución, por el que se crea el Ministerio Público Fiscal, dice que su objetivo es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad. Cuando ese cargo es vitalicio, ocurren 2 cosas. Primero, que la propia seguridad que tiene alguien en ese cargo genera incentivos a que se aleje sin ningún costo de los intereses de la sociedad. Y en segundo lugar pasa lo siguiente: a medida que transcurre el tiempo, la política criminal tiene que adecuarse a las necesidades de la sociedad, es decir, van mutando las prioridades. Y si tenemos un procurador que es vitalicio, no tiene por qué ocurrir eso. Es decir, puede seguir teniendo su sesgo personal por siempre, por 50 años, 40 años, el tiempo que dure, el tiempo que esté. Entonces, las primeras 2 patas de la mesa, ¿sí?, son 2/3, 2/3, 2/3 y que no sea vitalicio. Los 2/3 son tan importantes que el propio candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional dice que sin los 2/3 no está dispuesto. Entonces, es tan importante eso, ¿sí?, que son 2 de las patas con las cuales tenemos que mejorar el sistema. ¿Cuáles son las siguientes? La primera es la no reelección, particularmente en mandatos consecutivos. En el proyecto de nuestra autoría puede tener reelección, pero mediando un mandato. Y el límite de edad, ¿sí?, tiene que concluir su mandato a los 75 años. Todo por idénticos motivos a lo anterior. En una república, no dar un poder excesivo a nadie durante un tiempo ilimitado,
y mucho menos, como decía, de una parte que ese poder lo pueda utilizar otro poder para nombrar en lugar de consensuar, discutir, debatir y hacer una designación que salga de esa interacción. Y por último, ¿sí?, la no designación en un año electoral. ¿Por qué? Porque tampoco es la idea que un gobierno saliente nombre a las cabezas del Ministerio Público Fiscal para asegurarse un montón de cuestiones, entre ellas la impunidad. Entonces, el núcleo del proyecto tiene 4 patas, cuyo objetivo es perfeccionar la institucionalidad, cuyo objetivo es hacer más demandante la manera en que nombramos, limitar el poder, y si una de esas patas no está, que es los 2/3, lo que hacemos es aumentar la injerencia de los otros poderes en nombrar a alguien, y que eso es absolutamente contrario a lo que estamos todos buscando. Por eso, insisto, me alegra mucho escuchar que ese no es el objetivo de esta comisión, que los 2/3 no van a ser modificados. Esa estructura que nosotros proponemos, sobre todo en la limitación de los mandatos, es la estructura de países con los que nos podemos comparar. Es la estructura de España o de países de la región, de Uruguay, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de muchas de las provincias, particularmente, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, cuyo nacimiento es, si quieren, no concomitante, pero sí pensada la Constitución dentro del sistema acusatorio. Entonces, el proyecto, para explicarlo, consiste en perfeccionar la institucionalidad, limitar la discrecionalidad de otros, limitar la propia discrecionalidad del procurador. Y eso es 2/3, límite temporal a su mandato, cuando no se puede elegir, y limitar la reelección y ponerle un tope a los 75 años. Todo esto en el sentido de mejorar nuestras instituciones republicanas. ¿Por qué además? Porque a las pruebas me remito. Con el estado actual lo que tenemos es que el funcionamiento es complejo. ¿En qué sentido es complejo? Tuvimos 3 procuradores elegidos con acuerdo del Senado desde la Constitución del 94, y en 2 de los 3 casos tuvimos remociones traumáticas. Traumáticas para el sistema político, traumáticas para la sociedad. Y lo mismo pasa con las dificultades de designación. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos a poner a alguien vitalicio que tiene 50 años, bueno, estamos asignando la política en esa materia por, no sé, 30 años. Entonces, tiene tanto peso, tanta carga, que la discusión que nos damos nosotros es irracional. Está matizada, está afectada por otras cuestiones. Y es por eso que llevamos tanto tiempo o varios años sin tener un procurador general de la nación designado. Entonces, el contenido del proyecto, insisto, es mejorar las instituciones, es limitar el poder de esa figura y sobre todo la injerencia de otros poderes dentro del Ministerio Público Fiscal. Y hoy eso es más importante que nunca por el Código Penal Procesal, por ir al sistema acusatorio. Entonces, este es el origen, el espíritu y lo medular del proyecto que hoy me invitaron a exponer. Cuando lo presentamos nosotros, insisto, era 14 de febrero, no había arrancado la pandemia y además había amplia evidencia de que, o amplia evidencia, o mejor dicho, el presidente se manifestaba todo el tiempo en términos de acabar con la grieta, terminar de poner sobre el tapete una agenda que tenía que ver con un mejor sistema de justicia y sobre todo, decía él, terminar con la injerencia de la política en la justicia. Terminar con la injerencia de la política en la justicia. Y es en ese contexto que nosotros, como contribución, ¿sí?, presentamos este proyecto. Este proyecto que nos parece bueno, ¿sí?, si no, no lo hubiéramos presentado, que nos parece que mejora lo existente, pero en un contexto donde no habían ocurrido un montón de otras cosas que antes mencioné, y además en un contexto donde no existía la pandemia y las enormes urgencias que creó la pandemia. Y es por estos motivos, ¿sí?, que presentamos una nota en donde sugerimos, pedimos, solicitamos que esto no se trate en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias, senador. Tiene la palabra